el poder que me confiere la iglesia, tus pecados son perdonados. En ese instante mi alma fue arrebatada por el Espíritu Santo delante del trono de Dios. Aquí estaba yo, a la derecha estaba Jesús, aquí a la izquierda estaba el diablo. Jesús arrancó el pagaré que yo había firmado cuando pequé. ¿Qué pasó cuando yo pequé? El diablo me mostró chévere el pecado, sabroso. Si no fuera sabroso, nadie pecaría. Y cuando yo pequé, saqué a Jesús de mi corazón. Jesús no me dijo, lárguese pecadora. No, yo le dije, Jesús, fuera, sale de mi corazón. Yo quiero que usted me dé dinero y prosperidad, pero quiero vivir conforme a como viven los jóvenes, chévere, tomando, bailando, parrandeando. Si yo me salgo de la luz del corazón de Cristo, ¿en manos de quién quedó? Del demonio. El demonio sí me hizo esclava. Él no respeta la libertad. Él me esclavizó y me dice, ya fue a la brujería, ahora tráigame a su hermana, tráigame a sus amigas. Y todo el tiempo le trabajaba al diablo. Pero cuando yo me confesé, Jesús arrancó el pagaré que yo había firmado al demonio, me abrazó y gritó, es mía, he pagado con mi sangre. ¿Saben? No hay criatura que más odie el diablo que a un sacerdote. Lo odia con todas las fuerzas. A nosotros nos atacan los demonios inferiores, a ellos los atacan unos demonios aterradores, unas bestias aterradoras. Yo hablaba mal de los sacerdotes y a mí me decían, ¿con qué autoridad moral tú, mujer abortista, juzgabas a mis ungidos? Son de carne, pero la santidad del sacerdote me responde la comunidad donde yo he entregado este don. El pecado del sacerdote no es solo de él. Toda la comunidad, Dios le va a preguntar por no orar, por no ayunar y por no ofrecer el amor, la oración a Dios Padre por la santidad del sacerdote. El sacerdote pone la mano, el pecho a la bestia para protegernos a nosotros. ¿Ustedes creen que un sacerdote se casa para volverse un violador o un asesino? No. Si la comunidad aborta, si la comunidad no ora, el sacerdote cae por estar sacando a la comunidad del mismo infierno donde la gente quiere vivir. Y cuando la gente no quiere convertirse, la misma gente hunde al mismo sacerdote para que caiga más abajo y para que caigan unos pecados terribles, sobre todo el aborto. A mí me doy cuenta, un pecado que trae maldición, la brujería. Un pecado que trae maldición, hablar mal de un sacerdote. No amar, ni ayunar, ni cuidar, ni con nuestra economía también, a las necesidades de la madre de la iglesia. Dios Padre me muestra el dolor de padre, cómo yo respondí a mi madre la iglesia. No ofrendé, no ayudé, no oré y sí destruía muchísimos católicos. En el primer mandamiento, cuando yo caigo en el pecado, me burlaba de los sacramentos. Qué sacrilegio tan grande. Me burlaba de la Eucaristía. Yo decía, ahí en esa hostia que va a estar Dios, le echaran dulce, sabría a arequipe y al menos sabía mejor, pero eso que va a estar Dios, blasfemando en un gravísimo pecado del sacrilegio. ¿Saben? La Eucaristía, les voy a hablar un poquito nomás, así rápidamente. Es el don de dones. Ni todos los santos juntos, ni todos los hombres de todos los tiempos podríamos hablar ni un poquito lo que es ese misterio de amor. Tanto nos ama Papá Dios que nos da a su Hijo para que tengamos vida eterna. En la Eucaristía que celebramos suenan las campanas. ¿Qué está sonando? Papá Dios, vengan mijitos míos, vengan, los invito a la cena, aquí para que coman el pan bajado del cielo. Pequeños míos, vengan para que tenga vida eterna. Papá Dios llama.
¿Qué contesto yo? Está buena la película, está lloviendo, está buena la fiesta, pero no vengo. Cuando yo estaba chica, venía. Cuando yo llegaba a la iglesia, si uno llega antes de que empiece la Santa Eucaristía, se encuentra con un montón de gracias abundantes. Un ángel derrama un copón inmenso, caen como rayos de luz. Saben que son dones del Espíritu Santo para elevar el alma en adoración, en alabanza y en agradecimiento a Dios Padre por el don de su Hijo. ¿A qué venimos a la iglesia? A alabar a Dios, a darle gracias, a amarlo. Y saben, la Virgen María con los santos están correteando. Saca la Virgen María, la llena de gracia. ¿Quién dijo que era la llena de gracia? El mismo Dios. Dios no se lo dijo a ninguna criatura, se lo dijo a María, llena de gracia. La llena de gracia saca de su corazón gracias abundantes, como si fueran monedas de oro. La madre saca de su corazón. ¿Para qué? Para que nosotros las guardemos. Si nosotros tenemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma abierto al Espíritu Santo, recibimos de los dones de la Madre, los guardamos aquí. ¿Cuáles dones da la Madre? Oración profunda, vida interior profunda, contemplación de su Hijo. La Madre no está cogiendo nada para sí, ella quiere que usted ame, adore, se una a Jesús. Si yo estoy descuidada, esos regalos que salen de la Madre caen al piso. Se rompe el piso y salen unos demonios que parecen matas y ensortijan, encierran todas esas gracias que los santos y la Virgen María han regalado para el pueblo. Cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, Jesús arranca un pedazo de su corazón y lo pone en la patena y llena el cáliz con su sangre. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo está ahí. Y en ese instante los ángeles revolotean dándole la gloria al Padre. Papá Dios pone las manos de sus manos como una nube de fuego blanco en las manos de su Hijo. ¿Y cuáles son las manos de su Hijo? Las manos del sacerdote. Padre Santo, Papá Dios dice, vengan mis niños, vengan mis pequeñitos para que coman pan para la vida eterna. Papá Dios bajó. Nosotros subimos. ¿Yo puedo tocar a Papá Dios? No. ¿Dónde me encuentro con Papá Dios? En el corazón abierto y traspasado de Cristo Jesús, que por amor a nosotros se entrega hasta la última gota de sangre. Cuando yo como el cuerpo de Cristo de las manos de Papá Dios, ¿y cuáles son las manos de Papá Dios? Las manos de su Hijo. ¿Y cuáles son las manos de su Hijo? Las manos del sacerdote. Pecador o no, el sacerdocio va por encima del pecado, la miseria del sacerdote, porque el sacerdocio es el mismo Cristo presente alimentando a su pueblo. Comí el cuerpo de Cristo, una explosión en mi alma, hermosa, mi alma se vistió de Cristo, el Espíritu Santo entró a mi corazón. Papá Dios miró mi alma, no la vio llena de miseria, vio a su Hijo dentro de mi corazón justificándome, y Papá Dios entró en mi corazón. ¿Qué es un católico? Un católico es un templo vivo de la Santísima Trinidad. En el cielo Papá Dios se sienta en unos ángeles llamados tronos. Tanto nos ama Papá Dios que aquí en nuestro corazón entró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nos odia el diablo, por eso nos confunde, por eso saca el católico, porque el diablo no aguanta que usted habite en su corazón la Trinidad. Aquí está el cielo, y si yo tengo el cielo aquí, ¿por qué me vuelvo un infierno por mis hermanos? Gravísimo pecado, comer el cuerpo de Cristo y ser un ladrón, mal esposo, mal empleado, chismoso, mentiroso,
pasar de largo del sufrimiento del hermano. ¿Cómo que comí el cuerpo de Cristo y Cristo quiere tocar a mi hermano pobre, a mi hermano necesitado, a mi hermano enfermo, a mi hermano que lo han sacado al protestantismo y por eso, por apóstata, por renunciar al cuerpo de Cristo, está renunciando a su salvación? ¿Y yo qué hice por él? El pecado de omisión me hace cómplice delante de Dios. ¿Cómo un católico puede pasar de largo, pasar la vida anestesiado, y se fue la vida del católico y no hizo nada para extender al reino de Dios? A mí me preguntan, ¿qué tesoros espirituales traes? Mis manos iban vacías, vacías. ¿De qué te sirvieron tus apartamentos? Toda la vida consiguiendo ladrillos. ¿Pudiste traer un ladrillo aquí? ¿De qué te sirvió el culto de tu cuerpo? ¿Pudiste traer tu cuerpo? Todo lo que tenías se te dio en bendición. Mucho se te dio, mucho se te pregunta. Mientras yo botaba la comida, mientras hacía dietas y trasbocaba, compraba drogas para trasbocar, para no engordarme, el Señor me mostraba cuánta gente se estaba muriendo de hambre en el mundo entero. Me mostró, yo solo pensando en ropa bonita, dietas y cosas para estar flaca. Y mientras que el mundo entero estaba sufriendo de pobreza, me preguntó por injusticia social, me preguntó por quién voté. Si yo voto por un abortista, por alguien que defiende todo lo que está por fuera del evangelio, yo me hago maldita igual al maldito que yo elijo. ¿Cuál es el maldito que yo elijo? Aquel que se sale de la palabra de Dios y defiende lo que el diablo quiere. ¿Y qué quiere el diablo? La promiscuidad. ¿Qué quiere el diablo? Que maten niños en las entrañas de la mamá. Si yo voto por un presidente así, yo soy reo de muerte eterna, y le respondo a Dios por todos los abortos de un país, por toda la depravación de los niños y de los jóvenes. Yo le respondí a Dios por quién voté, a quién elegí. Y me dice, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Talentos. Se me olvidó que tenía alma. Se me olvidó que venía a evangelizar, se me olvidó que venía a amar, a extender el reino del amor. Y qué dolor tan grande cuando yo veo, pasé por el mundo y ¿qué hice? Extender la maldad, chismosa, destruir con mi palabra. Por cada palabra que yo dije, le di cuentas al Señor. Que asesina es la palabra. Cuántas almas saqué del corazón de Cristo. En el primer mandamiento me muestran, no amé a Dios. ¿Por qué? Por el pecado de la idolatría. Ojalá que esto fuera idolatría. Si esto fuera idolatría, saco las imágenes de mi casa y me voy para el cielo. No, idolatría es cuando yo pongo a algo o a alguien por encima de Dios. ¿Cuál fue mi primera idolatría? Mis amigas. Mi mamá que me hablaba de amor a Dios, de virginidad, de castidad. ¿Qué me decían mis amigas? Vamos donde la bruja, use condones, acuéstese con sus amigos, vamos a bailar, tomemos trago, fumemos. Y eran dos choques. ¿Quién ganó? ¿Por qué cambié a Dios? Por mis amigas. Idolatría. Mis amigas tomaron el puesto de Dios. Desplacé a Dios, desplacé mi fe, desplacé mi convicción religiosa, mis valores cristianos y morales por mis amigas. ¿Cuál otra idolatría hubo en mi corazón? El dinero, el dinero. El Dios dinero me hizo amargada, frustrada porque yo era una familia pobre, porque aguantábamos hambre. Cuando yo vivía en Dios, hasta los 13 años, no sabía que era pobre, vivía gozosa en el amor de Dios. A los 13 años, cuando empieza la idolatría a podrir mi corazón, empiezo a ver el dinero como el Dios que compra, el Dios que alcanza, y mi amargura era tener más y más cosas. Si Dios me daba un carrito, yo quería un carro más fino. Si yo tenía una casita, quería un apartamento más elegante, siempre queriendo cosas. El Señor me dice, ¿no fuiste feliz? ¿Por qué? Con la idolatría siempre querías cosas y te comparabas con los más ricos. No mirabas abajo a los pobres, enfermos y necesitados, porque tu corazón se volvió de piedra. ¿Qué idolatría? Idolatría el televisor de mi casa.
el televisor. En mi casa no se oraba, en mi casa cada alcoba había un televisor, un juego de video, había las computadoras. Cada quien vivía en su propio mundo, no en comunión de amor, de oración, no, el Dios televisor. El Dios televisor. Ahora, ¿qué le enseña en el corazón de un niño una telenovela donde se aman dos homosexuales? ¿Cuántos demonios de homosexualismo saltan a nuestros hijos? Es una infestación diabólica. Cada vez que uno ve películas de pornografía, novelas todas pornográficas, uno dice, uy, chévere, y es que ni duerme, hasta sueña con la telenovela. Uno de grande, ¿usted se imagina lo que pasa en la mente y en el corazón de los chiquitos de nosotros? Verdaderas infestaciones diabólicas de esas telenovelas. Los niños, ¿cuántas infestaciones diabólicas y cuántos pactos satánicos hacen con esos juegos de video? ¿Cuánto daño moral? Todo eso me lo mostró el Señor. ¿Saben qué me dijo el Señor? Tus hijos huérfanos de padre y madre. No tuvieron mamá ni papá. Los dos estaban consiguiendo dinero. Tus hijos tuvieron computadores, juegos de video, ropa de moda, pero no tuvieron a Dios al corazón. Los matamos. Mi marido y yo matamos a nuestros hijos porque matamos niños que no conocían de Dios. Un niño que no conoce de Dios, ¿qué es? Un niño muerto, se levantó muerto. La vida de Cristo no la abrió en su corazón. El Padre no la formó, no, la Madre no lo acompañó. Niños solos en la idolatría. Primer pecado, en el primer mandamiento, tristemente, apostasía. A mí me daba lo mismo ir a la iglesia que irme donde un pastor. ¿Cuándo me fui donde un pastor? Cuando mi marido quedó en la ruina. Mi amiga me dice, estás en la ruina porque estás en una iglesia donde adoran imágenes. Y me dice un montón de citas bíblicas y me dice, estás condenada. Y yo dije, Dios mío, bueno, no me importaba tanto lo condenada. Lo que me gustó fue que me dijo, ahora soy próspera, tengo dinero, mi marido cambió. Yo dije, uy, chévere, ahí me voy. Me fui donde el pastor y él me encantaba porque brincaban y yo como hacía aeróbicos, eso yo me sentía haciendo aeróbicos. ¿Cuánta gente saqué de la iglesia? Una viejita a la que yo ayudaba dándole para mercados y para la luz y el teléfono porque era muy pobre. Ella estaba muy grave y yo le dije, no vaya a traer un cura que se va a condenar. Le saqué la imagen de la Virgen, era una viejita de rosario. ¿Saben qué hice? Una viejita que era enferma, abandonada y todo el día hacía el rosario. ¿Saben qué hice? Le maté un soldado a la Virgen. Le maté un soldado a la Virgen. Le saqué el camándula, le leí los 3 versículos y la viejita no se murió y no recibió el sacerdote. Cuando yo me morí, le respondí a Dios por esa alma que confundía al final de sus años. ¿Y cómo? Yo ni oré por los pecadores, y esta abuelita que oraba a diario por los pecadores, yo se la saqué a la Madre del Cielo de las manos y la saqué del rosario, destruyéndole un buen soldado de la guerra que nuestra Madre hace por la conversión de los pecadores. ¿Saben cuándo me devolví para la iglesia católica? Cuando el pastor me dice, yo le dije, pero nada que me llega el dinero. Y me dice, es que usted no me ha diezmado, tráigame el 10% de sus propiedades y será próspera. Y me leyó, yo creo que era Malaquías o algo así. Pues saben, yo dije, ¿qué tal este desgraciado? Viene la olla que me está pidiendo el 10%, mejor me devuelvo a la iglesia católica que allá es gratis. Pero cuánta gente destruí, a cuántas personas las arranqué del cuerpo y de la sangre de Cristo. Les digo algo con vergüenza y dolor, mi hermano al cual saqué, yo regresé por gracia de Dios, pero mi hermanito que saqué, hoy en día es un pastor que le paga al gobierno de los Estados Unidos como 4 o 5 millones de pesos, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos paga tantos millones para destruir la fe? Qué triste. Uno ve allá las consecuencias del pecado. Bueno, en el segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Desde muy pequeña yo le decía, mamá, por Cristo lindo le juro que estaba estudiando. ¿Dónde estaba? Bailando con mis amigas. Que me parta un rayo si estoy diciendo mentiras. La palabra tiene poder. Yo en el segundo mandamiento no solo
respondí por el gravísimo pecado de jurar en el santo nombre del Señor. En la elevación, el diablo con todo su orgullo se postra. Los ángeles se postran. Las almas se postran. Todo se postra delante de Dios Padre, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Cuando yo ya estaba en el pecado mortal, mientras hasta el diablo se postra, yo aburrida en la elevación. ¿A qué hora se acabará esta misa tan cansona? ¿Qué cura tan cansón? Imagínese, peor que el mismísimo diablo, porque el diablo se postra en la elevación. Y yo, peor que el mismo diablo, jurando en el nombre del Señor. También en el segundo mandamiento le mostré todo el antitestimonio que le di a los hermanos, diciendo que era católica, una católica que andaba en la brujería. En el primer mandamiento, un pecado gravísimo, el de la brujería, el de la santería, la adivinación. Y saben, una católica que no da testimonio al mundo, un católico que queda quieto y no se mueve a evangelizar. Esto es un pecado grave, porque si estoy diciendo que soy católica, estoy diciendo que Jesucristo es mi Señor. ¿Cómo estoy mostrando a Jesucristo al mundo? ¿Qué ejemplo le estoy dando al mundo de que Jesucristo habita en mi corazón? Un gravísimo pecado. Santificar las fiestas, tercer mandamiento. Me dicen, alma que no se alimenta, alma que muere. Oración a la carrera. Oraba con la boca, pero mi corazón aparte de Dios. Perdí mi vida interior profunda de oración. No adoraba a Jesús en el sacramento. Venía a la misa, a la Santa Eucaristía, y comulgaba en pecado mortal, sin confesión. Imagínense en qué gravísimo. Me confesaba solita, decía, ay Dios, perdóneme, y ya, pasaba a comulgar. Decía, si comulgan estas viejas que son más malas que yo, ¿por qué no voy a comulgar? Me dicen, no comías el cuerpo del Señor, no bebías su sangre, no ibas a que fueras lavada en la sangre del Cordero, no viviste de la palabra de Dios, tu oración era la carrera, por eso pereciste, moriste. Hubieras cuidado tu alma como cuidaste tu cuerpo, no estarías aquí. Cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Fui mala hija, el mal hijo trae maldición a su vida. ¿Saben? Yo fui mala hija con mi madre, la iglesia. Fui mala hija con mi mamá, con mi papá. Yo decía a mi mamá que era la mamá de Pedro Picapiedra. La despreciaba por ser católica. Me caía re mal mi mamá, la odiaba porque mi mamá me hablaba de Dios, me hablaba de virginidad. Y yo decía, pobre vieja loca, grosera. Negué a mi propia madre. Una vecina en Bogotá, cuando ve a mi mamá arrodillada con los brazos en cruz, me dice, ¿esa es su mamá? En el Lobo, en mi pueblo, las señoras se arrodillaban en cruz delante del Santísimo. En Bogotá era un oso peludo. Cuando mi mamá se iba allá, yo me hacía para atrás que no me vieran con mi mamá. Y cuando esta vecina me dice, ¿esa es su mamá? Yo le digo, es una vecina que me trajo a misa. Me avergonzaba mi propia madre por su pobreza, porque la consideraba una mujer ignorante, pero la odiaba porque era una mujer llena de Dios. Yo estaba habitando en el infierno. Cuando uno está en la oscuridad, odia la luz. Odiaba a la iglesia, odiaba a mamá. Y me dicen, nadie te amó, ni te amará jamás como te amó tu madre. Me muestran, gracias a la oración de mi mamá, cuando andaba con las malas compañías, con las malas amistades, mis amigas se acostaban con todo el mundo, andaban ebrias, depravadas, iban a ver películas de pornografía, me llevaban a mí, pero yo no me voy a acostar con cualquiera. Cuando esté enamorada me voy a acostar, pero así no. Me iban a echar del grupo porque no andaba en la vida promiscua, de tanto estar infectada diabólicamente, de estar viendo películas de pornografía. Mis amigas ya no se acostaban por amor, sino iban hasta orgías, andaban mis amigas. ¿Por qué si mis amigas andaban en orgías? Yo fui mujer de un solo hombre, único novio que fue mi esposo después, por la oración de mi mamá. ¿Por qué?
si yo defendía a las mujeres, no sea mensa, consígase otro, deje a su marido, usted es bonita. Dios la quiere feliz para sacar a la gente del matrimonio sacramental. Divórciese, consiga otro. Es un pecado que va contra los 10 mandamientos. 10, el adulterio. Y el pecado no solo es físico, es de pensamiento, palabra. Yo no me acosté con ningún hombre, pero con la palabra defendí el adulterio. Mis amigas, bien bobas, iban y le ponían cachos a sus maridos. Y yo decía, bien chévere. Pero a pesar de defender el adulterio y de ser feminista, fui mujer de un solo hombre, oración de mamá. Cuando mis amigas se dieron cuenta que el diablo es mentiroso, padre de la mentira, cuando le dice a los jóvenes que usando un condón nada le va a pasar, que si se toma unas píldoras anticonceptivas no va a quedar esperando bebé, mis amigas se dieron cuenta de la gran mentira del diablo. Fueron abortando en el camino del bachillerato. Cuando quedaron embarazadas fueron abortando. ¿Cómo manejaron el trauma posaborto? Droga, LSD, marihuana. Llegó la droga a mi colegio.